Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 10 de febrero. Para este día, la lección se titula: hay muchas cosas que no conocemos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por el privilegio de recibir a través de su palabra verdades que nos acercan a usted, que nos llaman a dejar las cosas del mundo y a entregarnos totalmente a usted. No está escrito todo lo que necesitamos, pero poco a poco usted nos lo va diciendo, como vamos creciendo en la fe y lo podemos captar y comprender. Gracias, Señor, por estas lecciones que nos despiertan, que nos regañan, que nos llaman a dejar esa tibieza y a buscarle de todo corazón, porque está cerca, muy cerca, su día. Señor, danos sabiduría. Lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos únicos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay muchas cosas que no conocemos. Primero, porque tenemos una mente finita, a consecuencia del pecado que está en nosotros, y que necesitamos, con su ayuda, dejar esa naturaleza carnal y volvernos espirituales. Y solamente si el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en mí, me será posible recibir tantas verdades que necesitamos. Hay muchas cosas que no conocemos. Y el ejemplo lo tenemos en Job. ¿Sabía Job qué es lo que estaba sucediendo cuando él estaba siendo, como diríamos, examinado? Que le vino pruebas, que le vinieron momentos en los cuales su fe fue zarandeada. Job no sabía que quien estaba siendo juzgado era su creador, era Dios. ¿Cómo es eso que estaba siendo juzgado Dios? Sí, es a través de nuestra manera de vivir, cómo justificamos o condenamos a Dios. Porque no olvidemos, Dios fue cuestionado por el enemigo. Los ángeles lo escucharon
muchos creyeron en esas mentiras. Y muchos, aunque no cayeron, quedó eso en su mente. Y es a través de nosotros, los seres humanos, los que le hemos entregado nuestra vida a Él, es como Él se defiende o es atacado. Porque Él le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Oh, de andar por la tierra, de ver lo que se está realizando allá. ¿Por qué Satanás estaba allá en ese concilio celestial? Porque Satanás era el representante de los seres humanos y él tenía el derecho de estar en esas reuniones donde llegaban todos los hijos de Dios, o sea, los representantes de todos los mundos, entre los cuales iba el enemigo. ¿A qué llegaba a dar a Satanás allá al cielo? A dar su informe. A dar ese informe. ¿Y qué clase de informe daba él? Negativo. En el cual él decía de que las leyes de Dios eran injustas, que las leyes que Dios daba no las podía obedecer el ser humano. Lo tildaba de un Dios tirano, egoísta. O sea, lo que Satanás se lo decía que era el creador, el que era de esa manera. Y lo escuchaban todos los representantes. Y Dios también escuchaba lo que el enemigo le decía. Y lo decía en esa corte celestial. Pero en el verso 8, porque dice en el verso 6, Job 1:6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios eran los que Él había creado con sus propias manos. Y los había colocado como reyes en los diferentes mundos, así como colocó a Adán. Porque Adán era el que iba a representar a la raza humana en las reuniones celestiales. Pero como Adán desobedeció y pecó, aquel que lo venció llegó a tener ese privilegio, y Satanás iba a esas reuniones. Y le dice el Señor a Jehová, le dice a Satanás en el verso 8, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Satanás está diciendo cosas negativas, que el hombre no puede, que Dios, al dar las leyes, dio unas leyes imposibles de obedecer. Pero entonces fue cuando le dice, un momento, le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Se te olvidó de que ahí está Job, temeroso de Dios, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Con eso le tapó la boca, porque Satanás decía que no había nadie que podía guardar los mandamientos que Dios les había dado. Pero le dice Dios: un momento, aquí tengo un siervo
en la tierra que sí lo hace. ¿Qué estaba haciendo Job? Al vivir como vivía aquí en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿qué estaba haciendo con ello? Justificando a Dios, diciendo a través de su manera de vivir que lo que Dios había dado era posible de guardarlas y obedecerlas. Pero si aquel que se dice ser servidor de Dios y no anda como debe de andar, también el fiscal, el enemigo, condena a Dios diciéndole, ya ve, no se puede obedecer. Así es de que el ser humano podemos justificar a Dios o condenar a Dios. Así es de que, ¿cómo lo haremos? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cada día, viviendo en armonía, en guardar los mandamientos de Dios, o negamos y lo condenamos al decir es imposible y no guardarlos. Por eso dice, hay cosas que no conocemos, y Job no conocía, pero al final él lo dice, de oídas te había conocido, pero ahora sí, le conozco, dijo. El fin de la historia, como dice la lección, llegará con el triunfo del amor sobre el mal. 6,000 años de lucha están por terminar. Podríamos decir 6 días para Dios. Porque 1000 años, dice, es como un día. Para Él no hay el tiempo, no es largo ni corto. Así que está por terminar. Estamos llegando al final de los 6,000 años de pecado que Dios dijo que permitiría para que pudiese ser justificado Dios y ser justificado el ser humano y condenar al autor del pecado y al pecado mismo. Y como Satanás sabe que le queda poco tiempo, anda como león rugiente buscando a quién destruir. Pero el fin de la historia, dice, llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? ¿Cómo? ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal, del pecado, de una manera provechosa? Bueno, hay un versículo, con ese versículo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque el pecado, el mal, se introdujo aquí en la tierra y en los corazones de los seres humanos, también el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Son buenas nuevas. En el libro de Job, en el capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Dios desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese
que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Nosotros los seres humanos nos creemos más sabios que Dios. Y queremos cuestionar a Dios y lo que Él hace o ya hizo. Pero Dios hace esas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Más adelante dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dímelo, porque hay muchos humanos, seres humanos, que se dicen teólogos, cuestionan a Dios, ponen en duda la palabra de Dios. Por eso nos dice el Señor a todos, ¿dónde estabas tú? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de las medidas de la tierra? ¿Qué sabes tú dónde está sostenido? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y estableció sobre él, dice mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. Solo con eso, ¿qué le está diciendo al ser humano? ¿Cómo nos sentimos nosotros los seres humanos que nos ponemos a cuestionar la voluntad de Dios, su palabra? ¿Por qué es que el ser humano se pone a cuestionar lo que Dios dice o lo que Él ha hecho? Porque hay muchas cosas que no conocemos. Y como el yo no quiere quedarse humillado, inventa hechos, palabras, para que las demás personas lo crean. En el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Pero no tenía respuesta. Solicitó una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas, sin saber que tras bastidores en la corte celestial ocurrían muchas cosas más. ¿A dónde estaban ocurriendo esas cosas? Dice, allá en la corte celestial. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se estaba haciéndole preguntas al Dios creador. Además de hacerle preguntas, le condenaban por lo que ocurría aquí en la tierra. ¿Pero lo sabía Job? No.
La respuesta de Dios, sigue diciendo la lección, la respuesta de Dios a Job es sorprendente, concretamente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que habla tanta palabrería, sin conocimiento, sin sabiduría? ¿Quién? Aquel que no conoce a Dios. Este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38:4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Así es de que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos vienen preguntas que no encontramos respuestas? Mira la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo encuentra usted allí, quiere decir que Dios dejó respuesta. Pero si usted no encuentra respuesta en la palabra de Dios, es que no nos ha dejado o no nos ha dado ese privilegio de encontrarle respuesta. Solamente lo que tenemos que hacer es obedecer. En el libro de Job, en el capítulo 42, verso 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así es de que, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aquel, no solamente Satanás, nosotros los seres humanos, también hablamos muchas cosas, las cuales son mi sabiduría, yo creo, y así. Y eso lo hago saber a otros para que los demás crean lo que yo creo. Pero no es así. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios el que, con oración y humildad, Él nos dé luz para poder ver cómo está el mundo en la realidad. Con su respuesta, dice la lección, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos la respuesta a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Entonces, y hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de distintas maneras. En la lección de este día no olvidemos que tú y yo, hermano, hermana, justificamos a Dios o condenamos a Dios. Porque recuerde, Satanás lo acusó y Dios tiene que responder. ¿Y cómo responde? A través de la manera de vivir de nosotros los cristianos. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía.
La inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llenar nuestra atención y llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios, y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los judíos y propósitos de Dios son indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. El propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que le revela al hombre. Si los hombres, si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él, en su sabiduría, en sus corazones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Son inescrutables sus caminos. Su amor nunca puede ser explicado por los principios naturales. Si esto se pudiera hacer, no pensaríamos en que podemos confiar. Bueno, todo esto lo encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 3159. ¿Qué lecciones de humildad y fe podemos aprender cuando investigamos el proceder de Dios con sus criaturas? El Señor solo puede hacer poco por los hijos de los hombres porque están llenos de orgullo y vanagloria. Exaltan el yo, magnificando su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Es necesario que Dios defraude sus esperanzas y frustre sus planes para que puedan aprender a confiar únicamente en Él. Todas nuestras facultades proceden de Dios. No podemos hacer nada fuera de la fortaleza que Él nos ha dado. ¿Dónde está el hombre, la mujer o el niño a quien Dios nos sostenga? ¿Dónde está el lugar desolado que Dios nos llene? ¿Dónde está la necesidad que nadie sino Dios puede suplir? Él quiere que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Esto es en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1159. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y reveló a su siervo la grandeza de su poder. Cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en el polvo y la ceniza. Entonces el Señor pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Eso está en Profetas y Reyes, página 120. Así que, hermanos, como dice al final la lección, pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Son preguntas. ¿Por qué
debemos aprender a convivir con preguntas que no le encontramos respuestas. Que no porque no le encontramos respuestas nosotros vamos ya a, como se dice, a tirar la toalla. No, es a seguir perseverando hasta el fin. El Señor nos dará la victoria y encontraremos un día respuesta a esa pregunta que por ahora no le ha encontrado respuesta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.